En un nuevo aniversario de la muerte de Evita Perón, vamos a analizar su figura y su vínculo con el feminismo. Quédate que esto es Historia Criolla. Evita Perón ha sido quizás una de las mujeres más influyentes de la historia argentina del siglo XX. Figura en el restringido grupo de mujeres a las cuales conocemos como las mujeres del poder que ha tenido la historia argentina, entre las cuales encontramos una línea histórica entre Encarnación Ezcurra, Evita Perón, María Estela Martínez de Perón y Cristina Fernández de Kirchner. Evita, sin embargo, tiene un lugar particularmente importante en tanto el peronismo tiene un lugar particularmente importante en la historia de nuestro país. Sin embargo, Evita no quedó reducida a ser la mera mujer de Perón, sino que se transformó en un auténtico ícono feminista con el paso del tiempo. Ahora bien, ¿cuál era el vínculo de Evita con el feminismo de su época? ¿Hubo feminismo en Argentina antes que Evita? ¿Qué rol tuvo el sufragio femenino en toda esta historia? Todo eso lo vamos a explorar hoy. El feminismo, desde su concepción moderna, es ante todo un movimiento burgués. Nace al interior de las sociedades europeas más avanzadas, en los círculos de sociabilidad urbanos, durante la segunda mitad del siglo XIX, principios del siglo XX. En Argentina, los primeros destellos de feminismo aparecen a la luz del nacimiento del Partido Socialista y de los movimientos anarquistas apartidarios. Es en ese marco que distintas mujeres, como Cecilia Grierson o Julieta Lanteri, comienzan a promover encuentros y empiezan a promover asociaciones femeninas para discutir la cuestión de la mujer al interior de la sociedad argentina. Entre los reclamos de estas protofeministas de principios del siglo XX se encuentran la demanda por la igualdad formal, mediante una reforma del Código Civil que le dé a la mujer la mayoría de edad y que pueda ganar un montón de autonomía económica y social, y por otra parte, en la cuestión política, la demanda por el sufragio femenino. A partir de 1912, la Argentina contó con una ley, la que conocemos como la Ley Sáenz-Peña, que habilitó el sufragio universal y obligatorio, pero por supuesto masculino. A partir de 1912, diferentes mujeres van a reclamar por su lugar, por su derecho para participar en la vida pública. La reforma del Código Civil en 1926 fue un primer paso en torno a esta emancipación de la mujer, pero la cuestión del sufragio quedaba trunca. Se trató a principios de la década del 30, pero el Senado la encajonó como proyecto de ley y no salió nada. Es entonces cuando llegamos a la época del peronismo. Eva Duarte, la pareja de Perón, inicialmente no tenía un rol político significativo. De hecho, la primera vez que Perón la expone y la pone al frente de un Luna Park lleno de mujeres universitarias y trabajadoras, Evita fue abucheada y muy maltratada. El hecho es que, para las feministas de su tiempo, Evita era una actriz sin demasiada formación intelectual que no tenía los saberes para llevar adelante una representación política del sector feminista. Y por su parte, Evita tampoco tenía un gran aprecio por las feministas. Como escribe en La razón de mi vida, confieso que el día que me vi ante la posibilidad del camino feminista, me dio un poco de miedo. ¿Qué podía hacer yo, humilde mujer del pueblo, allí donde otras mujeres, más preparadas que yo, habían fracasado rotundamente? ¿Caer en el ridículo? ¿Integrar el núcleo de mujeres resentidas con la mujer y con el hombre, como ha ocurrido con innumerables líderes feministas? Ni era soltera, entrada en años, ni era tan fea, por otra parte, como para ocupar un puesto así. La crítica es por demás elocuente y tiene toda una raíz en las típicas críticas que se le hacían a las mujeres feministas de la primera mitad del siglo XX, a las cuales tildaban de ser masculinas o de, en su falta de feminidad, de ser poco mujeres. Sin embargo, tanto Perón como Evita van a leer algo central. La cuestión de la mujer llevaba en la arena pública ya un buen tiempo y era algo que se podía capitalizar políticamente. Esto es, levantar la bandera que quedaba por levantarla del sufragio femenino era una buena estrategia política para movilizar mujeres y convertirlas al peronismo o hacerlas peronistas. De esa forma, Evita, que hasta entonces no había estado del todo involucrada en las cuestiones políticas del régimen,
comenzó a involucrarse más y más levantando la cuestión del sufragio femenino. Comenzó a movilizar mujeres, comenzó a pelearse en el Congreso y a presionar para que de hecho la ley del sufragio femenino saliera. Vale decir que el peronismo emerge justo después de que termine la Segunda Guerra Mundial y es un marco, al igual que al final de la Primera Guerra Mundial, de democratización y de expansión de derechos a nivel mundial. Por ende, no era ninguna locura lo que se estaba haciendo en Argentina, sino que de hecho llegaba muy tarde si se compara con los casos europeos o incluso el caso uruguayo, que ampliaron los derechos a las mujeres 20 años antes. Sin embargo, tal era el marco de polarización que el peronismo estaba insertando en la sociedad, que muchas mujeres que durante años habían reivindicado su derecho para poder votar, entre ellas Victoria Ocampo, se mostraron en contra de esta ley, justamente porque lo que estaba en juego no era solo el debate en sí mismo, sino las identidades políticas. Y sectores muy antiperonistas que empezaban a estar cada vez más afectados por el régimen, no querían saber nada con que una bandera que había sido levantada por el feminismo universitario, burgués, desde principios del siglo XX, fuera eventualmente, ¿sí?, llevada adelante por Evita Perón. La cuestión es que Evita fue el motor político para que el sufragio femenino fuera aprobado en 1947.